El canal del Congreso presenta Ser legisladora es tener una posición de representación para hablar a nombre del electorado, del pueblo, de la ciudadanía y convertir esa expresión ciudadana en leyes, en gestiones, en posibilidades de políticas públicas y en ejercicio del civismo, de la ciudadanía, de la buena política. Así en términos muy generales, no es de librito, es de vida, ¿no? Una legislatura, por su propia naturaleza, debe ser una representación del mosaico nacional. Nuestro país, México, es riquísimo, es extenso, hay muchos Méxicos, podríamos decir, pero un solo México. La representación nacional es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión. Y ahí es donde tienen que converger todas las voces para discutir, para diferir, para debatir, para alzar la voz, cada quien en nombre de su representación y de su grupo, de su partido, de la parte de México que conforma ese todo. Y lo importante aquí es llegar a acuerdos, a conclusiones que beneficien a todos. En términos generales es buscar el bien común haciendo política. Insisto, buena política. De esa manera se puede ir gestando una mejor posibilidad de vida, una mayor y más importante carrera de crecimiento para cada uno. Ese ejercicio democrático que se ejerce, a partir de las principales actividades de un legislador, que son la representación, la gestión, y por supuesto la conformación, el Parlamento, la legislación, el hacer las leyes, el modificarlas y, no cabe duda, la fiscalización de lo que hace o deja de hacer el Poder Ejecutivo. El político, el legislador, no es el que sale a buscar al pueblo a ver qué opina, no, es parte del pueblo, de la sociedad, vive con ellos, es vecino de los demás, de su partido y de otros partidos, conoce las necesidades y tiene una vocación, una inclinación, una facilidad, un gusto por dedicarse a la función pública, a la representación. Y entonces eso que yo tengo, que yo conozco, que yo vivo, que yo sufro, que yo comparto todos los días, eso es lo que yo llevo. Lo matizo, lo estudio, lo analizo para darle la forma de una gestión, de una exigencia, de una iniciativa de ley, de un voto. Yo apelo a la transparencia, a la legalidad y sobre todo al respeto a la dignidad de todos. Todos somos ciudadanos y algunos de esos ciudadanos hemos elegido el camino de la política para servir a México.
En el Parlamento se discuten puntos de vista distintos, siempre y cuando exista la capacidad, la convicción personal de lo que yo estoy diciendo, lo que quiero, lo que busco, lo que espero, y también la certidumbre de que el otro me puede decir algo que me pueda convencer. Si yo solamente digo, te escucho y te respeto, pero no te hago caso, entonces no dialogo, entonces no hago política, entonces no busco el bien común, porque el bien común es el bien para mí, para mi partido, para mis electores, pero también para el que no está de acuerdo conmigo. Esa es la democracia, esa es la política, eso es lo que en el PAN entendemos y tratamos de practicar en las cámaras. Las leyes no deben ser solamente un discurso que alguna vez venimos a presentar en la tribuna, ni tampoco una serie de discusiones en la comisión. El objetivo de las leyes es servir a la sociedad. No termine el trabajo de un legislador cuando una iniciativa que se ha presentado finalmente es dictaminada favorablemente. Y eso es algo que todos los que tenemos la vocación de servicio en el Congreso de la Unión debemos tomar en cuenta. Yo estudié para ser secretaria ejecutiva bilingüe, a mucha honra. Posteriormente fui maestra a través del ejercicio del magisterio, que es una vocación, digamos, primigenia en mí. Bastante tiempo después hice la preparatoria abierta, y después estudié Derecho. Soy abogada mala, gracias a Dios. Y después estudié la maestría en Historia del Pensamiento, y después estudié la maestría en Liderazgo Social Cristiano. Sigo dando clases eventualmente, he tomado 500 diplomados en cuestión sobre todo de derecho constitucional, derecho parlamentario, prospectiva política, estrategia. La última vez que hice, también como anécdota, un examen profesional para esta última maestría, vinieron a mi examen mis nietos. Entonces estaba yo mucho más nerviosa que si hubiera sido un sínodo así de togados, ¿no? La verdad es algo muy satisfactorio para mí. Me siento muy feliz de eso. Me empecé a involucrar sobre todo en temas, en esa época, estoy hablando de los 70s, 80s, no había ni equidad de género, ni paridad, ni mucho menos, pero a mí sí me preocupaba y me interesaba eso de que algunas alumnas me decían, ay, Miss, es que no pude hacer la tarea porque tuve que lavar los calcetines de mi hermano. Decía yo, ¿qué? Entonces, ese tipo de cosas me fue llevando a trabajar con mujeres en algunas agrupaciones femeninas, también en cuestiones apostólicas y demás. Y un día llegó a mi casa a tocar la puerta el presidente del PAN en el Distrito Federal. Y yo dije, pues me asusté, ¿no? Mi familia siempre fue del PAN, ayudaban, apoyaban. Yo me acuerdo repartir volantes desde muy chiquita en las campañas. Es algo natural. Y llegaron a buscarme a ver si, pues es que ya les andaba picando el tema de que no había mujeres en la política. Para eso estamos hablando de los 80s, principios de los 80s. Pues, oye, que te buscan, que si no quieres ser candidata, ¿qué? En fin, empezamos a platicar y no fui candidata porque me dio miedo. Pero posteriormente, a la siguiente, dije, bueno, ¿y por qué no? Si lo que yo he venido haciendo, que es buscar servir, representar, pelearme con los que no están de acuerdo conmigo, liderar de alguna manera un cierto pequeño mundito, pues puedo buscar hacerlo de otra manera, ¿no? Me llamaba la atención, evidentemente, y bueno, pues fue como muy natural, ¿no? Llegué, competí, es que vas a perder. Sí, claro, en esa época todo el mundo perdíamos, y más aquí, ¿no? Pero bueno, finalmente llegué a ser diputada en el 85. Yo fui diputada por primera vez en el 85, el temblor del 85. Entonces esa legislatura
no la dedicamos tanto a hacer iniciativas y a aprobarlas. A los de la oposición no nos aprobaban iniciativas, por cierto, sino a gestionar a favor de todos los damnificados de los sismos del 85. Entonces eso me acercó muchísimo a todas las comunidades, a la cuestión de la renovación habitacional popular y a pelearme, por supuesto, con todos los que no querían atender a ciertos vecinos, a buscar cómo encontrábamos financiamiento para recuperar las pocas cosas que habían perdido muchas personas. Y entonces, pues dije, está bien, dejo mi escuelita y me dedico ya más, digamos, profesionalmente a la política. Y bueno, fue por una parte la incorporación de un número muy importante de mexicanos que anteriormente participaban en cámaras empresariales o en otro tipo de agrupaciones, pero no estrictamente la política partidista, fue lo que trajo a Maquío y a un grupo importante de mexicanos hacia el PAN, y por otro lado la conformación del Frente Democrático Nacional. Y ahí fue en donde hubo, yo diría, insisto, un cambio en la forma de concebir la política. Y también desde el gobierno, gracias a la política que desde la oposición hicimos, hubo modificaciones importantes que permitieron posteriormente avanzar en todo lo que sucedió cuando ilegítimamente Carlos Salinas de Gortari fue ungido como presidente de México, y el PAN, en coordinación ciertamente también con el ingeniero Cárdenas y con el equipo, con el grupo, con el frente que después dio origen al PRD, que en paz descanse, se conformó una posibilidad de ver hacia adelante. Yo fui diputada nuevamente en el 94. En 94 ya éramos más integrantes de los grupos parlamentarios de oposición, ya podíamos presentar iniciativas que eventualmente eran aprobadas y no sé qué. Ya podríamos empezar a participar en comisiones, en los famosos viajes parlamentarios. Empezamos a incorporar desde el PAN el concepto de la rendición de cuentas por parte de los propios grupos parlamentarios. Se empezó a profesionalizar, digamos, a abrir también a la pluralidad el Congreso de la Unión. Fue una legislatura interesante, preámbulo de la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados en el 97. En el Poder Legislativo se logró iniciar este tema de los consejeros ciudadanos, que luego se convirtieron en el 96 ya en el IFE. Ya sacamos de gobernación la determinación electoral, la autonomía del Instituto Federal Electoral, después INE, se gestó precisamente en ese tiempo, ¿no? Entonces, ese hecho del 96, el primer IFE autónomo, pues trajo nuevos aires. Y ahí pues tuvimos un trabajo muy importante en la Cámara de Diputados. Y que las leyes se hacen para el hombre y no el hombre para las leyes. A fortalecer la democracia, a generar confianza y estabilidad. Entonces, éramos un grupo de oposición importante. Siempre el PAN fue el primer partido de oposición. Ahí fuimos una pluralidad de puntos de vista que logramos coincidir y sacar cosas que parecían imposibles en beneficio del avance democrático de México.
Y ahí en el 97, pues fue cuando, insisto, efectivamente por primera vez se eligió al jefe de gobierno. Y en el 2000 se eligieron ya jefes delegacionales. Entonces empezó a abrirse un poco a punta de insistencia y de trabajo del ejercicio, de ejercer el oficio ciudadano, canalizados por lo que respecta al PAN, pues por nuestras dirigencias y nuestros legisladores. Con el logro de la alternancia en el 2000, como dice Alonso Lujambio, el PAN, encabezado por Vicente Fox, como candidato presidencial, tuvo la capacidad de lograr la transición democrática aterciopelada más importante del siglo, de la historia, digamos, por haber vencido al partido político más longevo de la historia. Y fue una transición que se hizo de manera pacífica. Lo que se logró de la alternancia en el 2000 es lo que marca el transcurrir de la historia de México en esta cuarta parte del siglo XXI. Después de haber sido diputada 94-97, estuve un rato en el Comité Regional de la Ciudad de México y luego regresé al Comité Nacional del PAN. Yo era secretaria general adjunta en ese momento. Y un día de pronto dije, ¿qué no sería bueno que yo fuera senadora? Así. Y lo empecé a platicar así con algunas personas cercanas. Oye, sí, muy bien. Y entonces armamos un grupo muy interesante, muy entusiasta, y me lancé a la campaña interna, que a veces son más complicadas que las externas. Entonces, bueno, fui candidata al Senado, fui senadora 2000-2006. Y se hicieron cosas muy interesantes, no todas las que hubiéramos querido, con todos los errores que humanamente, lógicamente existen. Creo que fue una legislatura, o 2 legislaturas, pues 2000-2006, en que logramos grandes cosas para México. Ahí vinieron una serie de reformas pues muy, muy interesantes, muy valiosas para México. Las mujeres, y espero también los hombres, miembros de este Senado de la República, coincidimos en el fondo en tantos puntos que cuando vamos después concretando en otras cosas, nos empiezan a separar. ¿En qué coincidimos? Coincidimos en que las mujeres tenemos derechos, coincidimos en que las mujeres sufrimos discriminaciones y coincidimos también, creo, ahora en el siglo XXI, en que las mujeres estamos decididas a ejercer nuestros derechos, así como hemos cumplido nuestras obligaciones durante mucho tiempo. Yo recuerdo de manera especial la parte que tiene que ver con el asunto de América Latina y el Caribe, porque yo fui presidenta de esa comisión, de la Comisión América Latina y el Caribe. Ahí lo que logramos fue democratizar el tema de la diplomacia parlamentaria. Se hizo una primera modificación a la ley de telecomunicaciones, donde se empezaron a ver cosas en que todavía el PRI no se dejaba, porque seguía siendo la fuerza mayoritaria, digamos, en el Congreso, en el Senado lo era, y costó mucho trabajo, pero tuvimos la posibilidad de un primer ejercicio. ¿Para qué estamos entonces nosotros los diputados y los senadores? ¿Para qué está el Congreso de la Unión sino para legislar? Esta posibilidad de hacer realmente valer nuestros derechos.
lo que se llamó la ley Televisa, que también ahí dimos una gran batalla, la constitución de los organismos independientes o autónomos, ese tipo de órganos autónomos que empezó a estar presente en la vida nacional. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya la conformación, el IFAI, que ahora es el INAI, que también está denostado, la presencia de todo el tema de transparencia, al que después me dediqué de manera más especial, fue muy importante en ese sexenio, en esa administración. Fui nombrada comisionada del Instituto Nacional de Migración por el presidente Calderón. Estuve en migración de 2006 a 2010. Después contendí para ser presidenta nacional del PAN. Perdí. El que ganó, Gustavo Madero, me invitó a ser su secretaria general. Fue una campaña intensa, muy interesante. Estuve de secretaria general del PAN de 2010 a 2013 y después Gustavo Madero decidió buscar la reelección, para lo cual tenía que pedir licencia, y entonces yo asumí la presidencia del partido por un tiempo muy breve, pero muy intenso, porque fue precisamente el tiempo en el que se estaban concretando las reformas del Pacto por México. La reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, la reforma educativa, a mí me tocó, digamos, ir cerrando esos acuerdos, esos trabajos en coordinación con nuestros grupos parlamentarios. Fue algo muy interesante. Fui la primera mujer presidenta del PAN y espero que pronto haya segundas y terceras. Y pues fue muy, muy, muy intenso ese tiempo, muy interesante. Después dirigí los festejos del 75 aniversario del PAN. Y luego fui a la Cámara de Diputados por tercera ocasión, en el 2015. Yo quiero decir que en el 97, cuando yo salí de diputada la segunda vez, empezaba en la Cámara de Diputados esto de que hubiera una comisión de equidad de género. Y yo era totalmente negada a eso de las cuotas y qué te pasa, ¿no? O sea, la verdad, nunca me había gustado eso. Sin embargo, ciertamente se pone uno a ver así en retrospectiva y dices, no, sí es cierto, ¿verdad? Pues sí nos hemos tenido que estar peleando aquí las mujeres en el PAN, en la Cámara de Diputados. Ya habíamos logrado en conjunto con las legisladoras de otros partidos, porque en 95 fue la Cumbre Internacional de la Mujer en Beijing, y habíamos logrado con mujeres de otros grupos parlamentarios que se conformara un Consejo Nacional de Mujeres. Yo formé parte de ese Consejo Nacional de Mujeres, por cierto, y luego empezó esta comisión, y entonces yo decía, no, pero, y ahora sí que a punta de discusiones, de diálogos con compañeras mías del PAN y de otros partidos, yo empecé a entender la importancia no de la participación de las mujeres, eso desde siempre lo sabía yo, ¿verdad? Sino de la posibilidad de que hubiera necesariamente, obligatoriamente, por ley, mayor presencia de mujeres. Si no se hacía así, no lo íbamos a lograr más que hasta el año 3000 o veto a saber cuándo. En esa legislatura, pues yo me olvidé un poco o un mucho de todo lo que tenía que ver con relaciones exteriores, internacionales, que era lo que yo había hecho anteriormente, para dedicarme en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Y un elemento fundamental de este entramado en el cual debemos estar presentes los legisladores es el Sistema Nacional Anticorrupción. Seguimos hablando de que la corrupción impera en el país y desgraciadamente se ha llegado a decir, a veces con razón, que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha servido para nada. Nosotros que aprobamos y apoyamos al Sistema Nacional Anticorrupción desde el inicio, los legisladores del Partido Acción Nacional
tenemos la obligación que cumplimos con responsabilidad de dar seguimiento. Conformamos un equipo muy interesante con senadores, entre los panistas por una parte, pero luego lo ampliamos. Se hizo un caucus de trabajo con legisladores perredistas, priistas, morenistas, para hablar sobre el tema de transparencia. Coordinamos a legisladores nuestros que trabajaron en eso, grandes legisladores, en fin, no quiero decir nombres porque, como dicen, omitiría algunos si esto no conviene, ¿no? Pero grandes legisladores, hombres y mujeres, compañeras mías del PAN y de otros partidos que realmente trabajamos muchísimo. Y bueno, logramos que se conformara, se hizo una reunión en Palacio Nacional para tener pues este sistema. Y bueno, pues ahí está, todo perfectible, todo con posibilidades de hacerse mejor, de cambiar cosas, pero creo que fue, yo me atrevería a decir, el principal logro de esta legislatura por lo que respecta a mi aportación. Por cierto, yo en esta legislatura última formé parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, ahí era trabajo doble, porque éramos diputados, los que fuimos designados por la Cámara, y al mismo tiempo diputados constituyentes, pues claro, es un gran honor haber sido diputada constituyente, por cierto, pero en esa cuestión de la Ciudad de México sí se plasmaron ya muchos de los avances que se habían venido teniendo a nivel nacional. Por supuesto, todos discutibles. Yo no estuve a favor de muchas cosas, otros sí. Pues la representación, es el mosaico nacional. Pero vamos avanzando. Entender que la ética tiene que ver con la transparencia, que la ética tiene que ver con la austeridad, que la ética tiene que ver con el orden. Acercamiento cada vez mayor hacia ese trabajo democrático. Fue construyéndose poco a poco. Hubo un hito fundamental en el 2000 con la alternancia, luego volvió a haber alternancia, luego volvió a haber alternancia y íbamos avanzando a pesar de todos los obstáculos. Lo que hoy puede pasar en este país es muy grave, pero al mismo tiempo esa gran riqueza que hemos construido entre muchísimos mexicanos nos incita, nos mete una fuerza y una energía que no nos podemos dar el lujo de perder. México somos todos y entre todos necesitamos tener la capacidad de vernos a los ojos, de discutir, de debatir, de votar, de ganar o perder, pero siempre de ver al futuro. Eso es lo que yo creo que debe quedarse como, no decir es la herencia que te dejo, no, es lo que entre todos juntos tenemos que seguir construyendo. Ojalá que así sea.
El canal del Congreso presentó